Hola chicos, en este video lo que voy a hacer es explicar un poquito las razones trigonométricas de manera general y el objetivo es que los acompañe en su lectura personal del apunte que ya tienen en su poder. Primero comencemos analizando algunas cuestiones de los triángulos rectángulos en este tema. Nosotros sabemos muy bien que un triángulo es un polígono cerrado de 3 lados. Vamos a estar considerando siempre en este contexto triángulos rectángulos y tenemos que tener en cuenta que los elementos que componen un triángulo rectángulo acá van a tener algunos pequeños cambios. Partamos de la hipotenusa. La hipotenusa no va a tener ningún cambio de nombre ni conceptual, nada, va a seguir siendo el mismo lado que era siempre. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser el lado del triángulo que está enfrentado, es decir, que está al frente del ángulo recto. ¿A dónde vamos a tener un pequeño cambio de nombres? En los catetos, ¿sí? ¿Por qué van a tener cambio de nombre estos catetos? No vamos a simplemente llamarlo cateto 1, cateto 2 o cateto en general. Vamos a tener que ponerle nombre particular de acuerdo a la posición que tengan con respecto a un ángulo interior conocido. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ángulos interiores, de triángulos rectángulos en este tema, siempre vamos a estar considerando ángulos agudos, es decir, vamos a considerar alguno de los dos ángulos que no sea recto. Entonces, acá nosotros tenemos un ángulo recto y tenemos dos ángulos que no son rectos. Son ángulos agudos, ¿está? Entonces vamos a considerar siempre los ángulos agudos. En este caso, para este ejemplo, pero podría haber tomado también nunca el ángulo recto. Bien, ¿qué tenemos entonces que pasar en limpio? Los catetos entonces van a recibir sus nombres de acuerdo a la posición que tengan con respecto al ángulo que estemos considerando. Este ángulo lo podemos conocer o tendremos como trabajo tener que averiguarlo. El cateto que está al frente del ángulo considerado recibe el nombre de cateto opuesto. ¿Sí? Observen, yo acá puse una flechita para indicar que es el cateto que está al frente, que está enfrentado al ángulo agudo que estoy considerando. El otro cateto recibe el nombre de cateto adyacente. Y observen que justamente este cateto, el cateto adyacente, es uno de los lados del ángulo que estoy considerando. ¿Cuándo vamos a usar las razones trigonométricas? Primero y principal cuando tengamos triángulos rectángulos, es decir, cuando debamos resolver triángulos rectángulos. Y cuando conozcamos un lado y un ángulo interior del triángulo distinto al recto. El objetivo que vamos a tener va a ser hallar otro de los lados. Pero también podemos tener el caso en que conozcamos dos lados del triángulo y el objetivo en este caso será determinar el ángulo interior del triángulo. Siempre recuerden que vamos a considerar ángulos internos o interiores distintos del recto para poder hacer los cálculos, las resoluciones y demás. ¿Cuáles son las razones trigonométricas y cómo se definen? Para eso, previamente, vamos a completar con algunas siglas el dibujo del triángulo. A la hipotenusa la vamos a denominar con la letra H, al cateto adyacente lo vamos a denominar con la letra CA en mayúscula y el cateto opuesto lo vamos a denominar con las letras CO en mayúscula. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vean H, va a estar haciendo referencia a la hipotenusa, cada vez que vean CA en mayúscula va a ser referencia a cateto adyacente y cuando vean CO en mayúscula va a ser referencia al cateto opuesto. La primera razón trigonométrica directa que tenemos se llama seno de un ángulo, ¿sí? En total vamos a tener 6 razones trigonométricas, 3 directas y 3 inversas. Yo lo que voy a hacer ahora es explicar una por una de las directas y las inversas salen por derivación de estas que son las directas. Consideremos entonces que tenemos este triángulo y de manera general vamos a poder encontrar el seno de un ángulo
si nosotros planteamos una razón en donde el antecedente sea la longitud del cateto opuesto y el consecuente sea la longitud de la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo alfa es igual a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de razón en matemática, estamos hablando del cociente de dos números, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos planteando es que el seno de un ángulo va a ser igual al cociente entre las longitudes de los dos lados. Vamos con un ejemplo. Si en este caso conozco cuál es la longitud de la hipotenusa y conozco cuál es la amplitud del ángulo, podría entonces conocer cuál es la longitud del cateto opuesto. Para eso entonces vamos a plantear el seno de un ángulo de la forma: el seno de alfa es igual al cociente generado por el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es reemplazar. Vamos a reemplazar alfa por 30 grados y h por 20 centímetros. Una vez que llegamos a este paso, nosotros ahora lo que tenemos es una ecuación, a donde CO, es decir, cateto opuesto, es la incógnita. Entonces, si nosotros tenemos una incógnita que está siendo dividida por un número, ¿qué vamos a hacer con este número que está dividiendo a la incógnita? La vamos a pasar multiplicando para el primer miembro. Entonces nos va a quedar, en este caso, 20 centímetros igual al seno de 30 grados. Ese resultado nos va a dar la longitud del cateto opuesto. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Para hacer este tipo de cálculos, sí o sí tienen que usar una calculadora científica y tienen que corroborar que el sistema de medición angular que tiene cargada la calculadora es en sistema sexagesimal. Las calculadoras científicas tienen la posibilidad de medir los ángulos en el sistema sexagesimal y en el sistema radial. Lo que tienen que hacer, si tienen alguna duda, es carguen esto que tienen acá en el ejemplo, y si les da el mismo resultado que yo, es porque la tienen bien configurada a la calculadora. Si les da un resultado distinto, comuníquense conmigo y yo los voy a guiar para que puedan cambiar la configuración de su calculadora. Habiendo dicho esto, entonces, ustedes van a cargar 20 por el seno de 30 grados y van a encontrar que el resultado es 10. Por lo tanto, la longitud del cateto opuesto en este triángulo es 10 centímetros. Vamos con otro ejemplo. En este caso, nosotros conocemos la longitud del cateto opuesto, pero desconocemos la longitud de la hipotenusa. También conocemos, como ustedes podrán ver, la amplitud del ángulo. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la longitud de la hipotenusa, voy a partir de la misma fórmula. El seno de alfa es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Una vez que tengo determinada entonces la fórmula, la razón trigonométrica, lo que hago es cambiar por los valores que me indica el gráfico. Entonces, alfa mide 30 grados, lo cambio. El cateto opuesto lo conozco, 9 centímetros, lo cambio. La hipotenusa no la conozco en este caso, entonces la dejo igual. ¿Qué vamos a hacer entonces en este paso? Despejar h. ¿Sí? Nos queda una ecuación, tenemos que despejar esta letra que es la incógnita. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar h, que está dividiendo, pasa multiplicando, y este seno de 30 grados, que va a estar multiplicando 8, pasa dividiendo. Básicamente, lo cambiamos de lugar a este h con seno de 30 grados. Entonces me va a quedar que la longitud de la hipotenusa va a ser igual a 9 centímetros dividido el seno de 30 grados. Cargamos eso en la calculadora y nos va a quedar entonces que la hipotenusa tiene una longitud de 18 centímetros. Además del seno de un ángulo, también existe otra razón trigonométrica directa que se llama coseno de un ángulo. El coseno de un ángulo va a estar determinada por la razón generada entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, voy a generar un cociente en donde voy a tener las longitudes del cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Estamos?
Vamos con un ejemplo. Si ustedes tienen este triángulo en el que conocen el valor de la hipotenusa, conocen el valor del ángulo y quieren averiguar cuál es la longitud del cateto adyacente, lo que hacen entonces es plantear la razón trigonométrica. Coseno de alfa igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazamos por los valores conocidos, es decir, alfa por 30 grados, h por 20 centímetros. Al igual que recién, nos va a quedar para despejar cateto adyacente y al cateto adyacente lo está dividiendo 20 centímetros. Por lo tanto, si está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Me va a quedar entonces 20 centímetros por el coseno de 30 grados. Cargamos eso en la calculadora científica y nos va a devolver un resultado como este. Nos va a decir que el cateto adyacente es igual a 17,320508 puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos, recuerden que indicaban que el número sigue. Nosotros acá podríamos entonces decir que estamos teniendo como resultado un número irracional. Por lo tanto, ya sea irracional o sea racional también el número, vamos a tener que modificarlo a través de un truncamiento o un redondeo en la segunda cifra decimal. ¿Para qué? Para poder entregar el resultado con una parte entera, la coma y 2 cifras decimales después de la coma. Entonces, si nosotros vamos a cortar este número, vamos a dejar de escribir decimales para que se observen y insisto en esto, ya sea racional o irracional el número, lo que vamos a tener que hacer es colocar un aproximado. Entonces podemos decir que el cateto adyacente tiene una longitud aproximada de 17,32 centímetros. Además del seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, tenemos otra razón trigonométrica directa que se llama tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo está dada por la razón generada por el cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿sí? Entonces vamos a tener un cociente que se genera por la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. Veamos este ejemplo. Nosotros tenemos el mismo triángulo que teníamos anteriormente, a donde conozco la longitud de la hipotenusa y conozco la amplitud del ángulo de 30 grados. ¿Qué va a pasar? Nosotros si reemplazamos en la razón trigonométrica tangente de alfa, vamos a poder reemplazar solamente la amplitud del ángulo, ya que no conocemos cuál es la longitud del cateto opuesto y tampoco conocemos cuál es la longitud del cateto adyacente. Por lo tanto, esto no se puede resolver. Nosotros tendríamos más incógnitas que posibilidades de resolución. Por lo tanto, en este contexto no podemos aplicar la tangente. Vamos a poder aplicar tangente siempre y cuando conozcamos la longitud de uno de los catetos. Veamos entonces este ejemplo. En este sí vamos a poder calcular la longitud del cateto opuesto. Si nosotros conocemos entonces la longitud del cateto adyacente y la amplitud del ángulo, lo que podemos conocer ahora es el cateto opuesto a través de utilizar la tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a la razón generada por este cociente de la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. Reemplazo por los valores conocidos, me va a quedar entonces que alfa es 30 grados, que el cateto adyacente es 15 centímetros. Despejo la expresión de la incógnita que hace referencia al cateto opuesto, obtengo un valor irracional, por lo tanto, puedo decir que el cateto opuesto es aproximadamente igual a 8,66 centímetros. ¿Sí? Recuerden que, bueno, ustedes pueden ir pausando este video, ir probando con la calculadora qué resultados les da, cómo les queda. Pasando en limpio, entonces tenemos 3 razones trigonométricas directas: el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. Acá tienen entonces las expresiones de las razones trigonométricas y que son las que siempre vamos a utilizar para poder trabajar. Además de las razones trigonométricas directas, tenemos las razones trigonométricas inversas, que son la secante de un ángulo, la cosecante de un ángulo y la cotangente de un ángulo. Acá tenemos las expresiones entonces: la secante
de un ángulo está dada por la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. La cosecante de un ángulo, ¿sí?, está dada por la razón generada por la hipotenusa y el cateto opuesto. Y la cotangente de un ángulo va a estar dada por la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Hablemos un poquito sobre el ángulo de elevación y el ángulo de depresión que aparece en muchas situaciones problemáticas. Cuando nosotros hablamos de un ángulo de elevación, estamos hablando de que nuestros ojos se elevan, es decir, se levantan cuando queremos mirar algo que está por arriba nuestro, por arriba de nuestra línea de visión, de nuestra horizontal de visión. Si ustedes en este momento, por ejemplo, se sentaran a mirar tele, ustedes tendrían que mirar hacia adelante. Entonces tendrían una horizontal de su mirada con respecto al televisor. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren mirar el techo? Si ustedes quieren mirar el techo, van a tener que levantar los ojos. Bueno, eso va a estar generando entonces un ángulo de elevación en la mirada. ¿Qué pasa si ustedes en lugar de mirar el techo, quieren mirar el piso con respecto al tele? Ahí va a aparecer entonces el ángulo de depresión que se llama, ¿sí? Porque su mirada, en lugar de estar de manera horizontal mirando el tele, bajó para mirar el piso. Entonces a ese ángulo se le llama ángulo de depresión. Finalmente, entonces, ¿qué podemos concluir? Que depende de dónde está posicionado el observador y qué es lo que quiere mirar, es si vamos a tener un ángulo de elevación o un ángulo de depresión. Si una persona está parada en una vereda, ¿sí?, en el piso, y quiere mirar la punta de un edificio, ahí existirá entonces un ángulo de elevación de la mirada. Tiene que ver con esto de los ojos, de subirlos o bajarlos. Por el contrario, si tenemos un observador que está en la punta de un edificio y quiere mirar el piso, ahí se va a generar un ángulo de depresión. Esto ya lo vamos a ver en unas actividades que voy a explicar más adelante en otro video, junto con algunas explicaciones de situaciones problemáticas, de cómo encontrar ángulos y demás. Pero por ahora los dejo con esto, me despido y en un ratito me van a seguir escuchando en otro video. Un cariño, chicos, espero que anden muy bien.